¿Qué tal, amiguitos? Volvemos otra vez al curso de ventilación mecánica online para dummies y vamos a complementar los vídeos anteriores porque hay alguna pregunta que me ha hecho, pues por ejemplo, algún compañero de Argentina, otros compañeros, por ejemplo, Aurelio de Canarias, en la que qué pasa con el oxígeno, cómo podemos saber el oxígeno que estamos dando a estos sistemas, tanto con la CPAP como sistemas en los que estoy teniendo caudalímetros. Esto ya lo sabemos. Yo tengo, imaginaros, yo tengo aquí dos caudalímetros. Hemos visto antes el caudalímetro doble. Tengo dos caudalímetros, son uno de aire y otro de oxígeno, y los dos caudalímetros en este caso son de 30 litros cada uno. Efectivamente, 30 litros cada uno. Correcto, 30 litros cada uno. Mientras que este son de 15 litros cada uno. ¿Qué pasa? Nosotros podemos conectar las piezas de test de oxígeno. Aquí tengo mi otra piececita que la podía usar como tapón, con lo cual aquí tengo un caudalímetro conectado a una pieza y el otro caudalímetro conectado a la T de oxígeno. Aquí lo tenemos, y esto lo puedo, con alguna pieza intermedia que pueda tener, como por ejemplo esta, ya lo tengo montado. Solamente me faltaría poner con alguna pieza intermedia. Ya veis que me he ayudado de diferentes piezas, en este caso una T de oxígeno. Aquí puedo tener, esta es la T de oxígeno, estos tengo un tubo en T, tengo un taponcito, tengo otro taponcito con el agujero. Es decir, tengo varias formas de interconectar los caudalímetros a cualquier tubuladura, o alguna tubuladura que sea compatible con las piezas que yo tengo. Vale, de esto luego lo puedo conectar directamente al reservorio o directamente a la mascarilla, pero lo más importante es que tengo que mantener unos flujos de gases adecuados. También esto lo puedo conectar aquí, la T de oxígeno. Veis cómo esta T de oxígeno conecta, me deja los caudalímetros aquí. Veis cómo la T de oxígeno conecta a la propia al propio respirador de turbina, con lo cual puedo enriquecer la mezcla de gas que viene del respirador. Vale, pero la cuestión es, una vez que ya sabemos esto, ya sabemos conectarlo, porque esto no es más que complementario a lo que os estaba comentando en otros vídeos, cómo podemos conocer cuánta FiO2 estamos administrando al paciente. Bueno, pues voy a buscarme en la pizarra. Y aquí he vuelto. Tengo, en este caso, dos caudalímetros. Un caudalímetro. Y aquí tengo otro caudalímetro. Que están interconectados, y que esto iría a un paciente, por ejemplo, con una mascarilla. Le tendríamos luego un filtro y luego, por ejemplo, la válvula de PIP. Este sería un sistema básico en el que tenemos un sistema de CPAP muy básico. ¿Que puedo hacer más cosas? Sí, le puedo intercalar aquí una bolsa reservorio, y de esa forma el paciente puede inhalar gas en un momento dado suficiente, en un flujo pico alto, que a lo mejor no puedo conseguirlo directamente con la mezcla de los caudalímetros. Habitualmente tengo un caudalímetro de 15 litros
y aquí tengo otro de 15 litros. Ya habéis visto que puedo tener caudalímetros de 30 o incluso más, de 60 litros. Bueno, la cuestión es cómo calculo la cantidad de FiO2 que estoy administrando al paciente. Este es el problema. Bueno, pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Es muy sencilla. La fórmula que sirve para calcular la FiO2 que tenemos con los caudalímetros es la siguiente. La FiO2 total multiplicado por el flujo total es igual a FiO2 de un caudalímetro multiplicado por el flujo de un caudalímetro más la FiO2 del 2 caudalímetros multiplicado por el flujo de 2 caudalímetros. Esto sería la fórmula, que es muy sencilla, muy sencilla. Y yo la voy a despejar. Sería la FiO2 total es igual a la FiO2. Imaginaros que yo tengo 15 litros de oxígeno más 15 litros de aire. 15 litros de oxígeno y 15 litros de aire significaría que yo tengo 15 por la FiO2 del oxígeno es 1 más 15 multiplicado por la FiO2 del aire, 0,21. Y esto dividido, tengo que pasar el flujo total dividido por el flujo total, que serán 30. Tan sencillo como esto. Entonces, hago la fórmula y me sale que 15 por 1 es 15, más 15 por 0,21, me voy a por la calculadora, ya he vuelto, y entonces 15 por 0,21 es 3,15, 3,15, 3 vamos a poner 3 ya directamente, dividido entre 30, con lo cual son 18 entre 30, y esto me va a salir, si no me equivoco, 0,6. %. Efectivamente, esto es 18 entre 30, sale 0,6. Yo lo he hecho antes dividiéndolo ya por la fracción en porcentaje de 1, no de 100. Es decir, lo he dividido 18 entre 0,3 y así ya me salía 60, que es lo que salía antes. 18 dividido entre 0,3 me sale 60. Es decir, son las dos formas de hacerlo. Pero en cualquier caso, lo que veis es que me salen 60 de FiO2. Bien, esta combinación lo podéis hacer como queráis. Imaginaros que en vez de 15 voy a poner 5 litros de oxígeno y 20 litros o 25 litros de aire, pues será igual a 5 por 1 es 5 más 25 por 0,21 dividido entre los litros totales, que en este caso son 30 también. Pues lo vamos a hacer. ...25 por 0,21 más 5 dividido entre 30. Me salen 0,34. Es decir, la FiO2 que estoy administrando aquí es 0,35. Un 35% de FiO2. Súper fácil, no hay problema. ¿Cuál es el problema que tengo cuando quiero hacer el cálculo en los respiradores de turbina? Cuando les estoy metiendo un flujo de oxígeno añadido con una T, que pongamos, lo pongo al máximo, 15 litros por minuto. El problema que tengo es que no sé cuál es el flujo que está dando la turbina hacia adelante. Lo que tengo que hacer es extrapolarlo en base a la experiencia que tenemos. La experiencia que tenemos es que decimos, bueno, pues habitualmente cuando tenemos bien colocada la máscara
o la interfase en respiradores de ventilación no invasiva, el flujo que voy a estar dando en esas circunstancias, como flujo que mido en algunos respiradores, como puede ser la V60, va a estar rondando 15 litros por minuto. Es decir, eso es cuando el paciente, la fuga controlada que tenemos del paciente, está bien ajustada a la máscara, no tengo fugas descontroladas que pueden llegar a ser por encima de 30, evidentemente. Siempre decimos que el límite de 30 litros por minuto de fuga máxima puede ser el adecuado para pensar que ese paciente tiene unas fugas excesivas y que a lo mejor hay algunas máquinas que no lo puedan compensar. Pero entonces nos quedamos con la cifra de 15. 15 es un flujo más o menos estándar cuando tenemos ventilación no invasiva establecida con una turbina, como flujo de fuga controlada. Es decir, que si yo pongo 15 litros de aire por parte de la turbina y le introduzco 15 litros en la T de oxígeno a través del caudalímetro, tengo una mezcla de 15-15. 15 por 0,21, 15 por 1, que es el flujo total será 30, y es lo que acabamos de hacer, es el cálculo de 0,6, 60% de CO2. Claro, esto es en condiciones ideales. Vamos a suponer que eso es un poco no tan ideal, sino que tenemos más flujo que da la máquina, pongamos 20 o 25. Como no lo sé, yo sí que tengo que extrapolar una cosa, y es que cuando utilizo turbinas con test de oxígenos, los flujos, las CO2 máximas que voy a poder conseguir van a ser aproximadamente del 50%. Y eso es interesante, tiene dos partes, una parte buena y una parte mala. La parte buena, y es que me resulta muy interesante a mí, para si estoy haciendo una CPAP en planta, tenerlo como límite de detección de un posible riesgo del paciente. Es decir, que no vamos a retrasar el siguiente escalón de tratamiento, que por ejemplo podría ser la intubación. Es decir, cuando yo tengo un paciente en el que le estoy poniendo 15 litros de oxígeno en la T de oxígeno, y la saturación, estamos hablando de que no estoy consiguiendo llegar a 92, 95, ese paciente ya la situación está poniéndose un poco problemática, porque tengo un SF, pongamos que la FiO2 que estoy administrando en el mejor de los casos es el del 50%, vamos a hacer el cálculo con eso como norma de seguridad para nosotros, nos estamos poniendo en el peor de los casos, pues entonces tengo que 92 entre 0,5, el SF que tengo ya no llega a 200, con lo cual el PF va a estar por debajo de eso. Con lo cual me sirve muy bien como alarma de que el paciente no está yendo correctamente. Como contrapartida, es decir, si no tengo otras opciones, no podré subir el oxígeno que necesita el paciente. ¿Lo podré hacer de otra forma? Sí, podré conectar otro caudalímetro, a incrementar el flujo de oxígeno, o incluso hacerlo más cerca del paciente. Cuanto más cerca lo estoy haciendo del paciente, por ejemplo, en la propia mascarilla, en los agujeros que tiene de conexión la propia mascarilla, entonces en ese caso estoy enriqueciendo la mezcla, pero no voy a saber en ninguno de los casos cuál es la FiO2 que le estoy administrando. Será alta, más alta del 50%, pero no voy a saber. Bueno, pues esto es la aclaración que quería plantear sobre la FiO2 administrada en sistemas de no invasiva, como por ejemplo pueden ser CPAPs caseras con caudalímetros y con las turbinas. Un saludo, amigos, hasta la próxima.